Muy buenas, ¿cómo estamos? Ya lo sé, hace mucho que tenía que haber subido vídeo, ya lo sé, me vais a perdonar, pero es que no he tenido tiempo de grabar nada, la verdad, he estado muy liado entre la escuela de idiomas, que este año es más complicada, pero sobre todo me quita más tiempo, proyectos personales que tengo, no es por ir de flipado, pero bueno, tengo mis proyectitos humildes que me quitan bastante tiempo. Y eso, y no he tenido tiempo, aparte el portátil me está dando bastantes problemas al editar y demás, y también tarda más en hacer cualquier cosa, así que también eso me ralentiza. Pero os diría que os suscribierais, y no es por spamear ya de entrada, pero es que se vienen cosas que son chulas, que son interesantes, del mundo del tatuaje, del mundo del arte, del mundo... Sí, sobre todo del tatuaje y del arte, que tenía que haber subido ya algún que otro vídeo que tenía pensado hacer, pero por falta de tiempo no he podido grabar. Pero se vienen cosas bastante interesantes, sobre todo como me gusta hacer divulgación del mundo del tatuaje bien, no como otros que se creen que por tatuarse ya saben de ello. Lo dicho, suscribíos por favor y así no os los perdéis, porque de verdad que se vienen cosas bastante chulas. Y hoy os traigo una presentación del nuevo libro de mi brother, que lo tengo aquí. Se llama Crueles. Es un pedazo de libro. Si os gustan los villanos, como es mi caso, que soy muy fan de los villanos en cualquier historia, pues aquí tenéis villanos que existieron de verdad, con información 100% veraz, contrastada, documentada y demás. Y en este caso, no como el año anterior, más o menos que hace un año, publiqué la presentación de su primer libro, está autorado, por así decirlo, está más al 50-50 con la que ha hecho la portada y las ilustraciones del interior, que son una pasada, que es Marta Hernández. Es una chica que ya visteis los que habéis visto la presentación del primer libro, que hizo la portada. Pues aquí ha hecho también ilustraciones dentro, ha mezclado, como es por ejemplo la portada, y muchas ilustraciones del interior en digital con retratos de los protagonistas en tradicional, a lápiz simplemente. Me parece flipante el estilo, no sé si se verá, pero bueno, ahí se ve un poco. Una pasada de retratos hechos a lápiz, yo que soy un fan del retrato a muerte. Y además es eso, si os gustan los villanos en las historias más que los héroes, este libro os lo recomiendo muchísimo. Aunque todavía no lo he leído, pero lo voy a leer en cuanto tenga un rato. Lo iré leyendo poco a poco, porque al no tener solución de continuidad más allá del orden cronológico, pues se puede ir leyendo sin prisa y sin perder el hilo, leyendo pues cada biografía, y biografía novelada, mejor dicho, de forma individual, sin problema. Y os podéis encontrar personajes muy conocidos, como puede ser Lady Bathory, los que seáis más gotiquillos o oscurillos o darketos, sabréis quién es Lady Bathory. Bloody Mary, que es la famosa reina de Inglaterra, que su sobrenombre lo dice todo. A Calígula, a Torquemada, como es uno de mis favoritos. De hecho, tengo este libro, es la primera edición, fui mecenas de esta maravilla, pero me faltaba la firma, y este fin de semana he estado con ellos, con los autores, sobre todo con Marta, que no vive en mi ciudad, y aquí está, se va a caer el marcapáginas, pero bueno, firmado por los dos y con un garabatillo exclusivo hecho en el momento de Torquemada, a mi elección. Quería o a Torquemada o a Iván el Terrible, pero Iván el Terrible, que también está aquí y es de las biografías más brutales, junto con la de el guardaespaldas, medio amante de Juana de Arco. Yo diría que son las biografías más impactantes, más idas de la olla, y que igual no son tan conocidas. Y bueno, no me quiero enrollar mucho, porque es una breve introducción que quiero hacer a esto, a una charla que el fin de semana pasado tuvieron aquí en Zamora, Marta y Edu. Es una pasada, fue muy interesante, fue un poquito más larga que la anterior, se oye mejor que la anterior, que mucha gente que lo ha visto me ha dicho qué pena que no se oiga muy bien, porque estuvo muy interesante. Pues esta se oye bastante mejor, porque en Peromato, que es donde se hizo esta vez, tuve la oportunidad de estar casi pegado a la mesa de donde estaban ellos, y se oye mucho mejor. Pero bueno, espero que la disfrutéis. Hay más parte de arte que en el anterior, que solo era historia, y sobre todo historia de Zamora. Aquí hay historia
más europea, sobre todo, se podría decir. Y poco más que añadir. Disfrutad de la charla, por favor dadle a like, suscribíos si no lo estáis, compartidla si sabéis de alguien a quien le gusta la historia y el arte. Esta charla es perfecta porque tiene bastante de las dos cosas. El libro es un librazo, lo podéis comprar en libros.com, que es la web de la editorial. Y si sois de Zamora, también la tenéis en la librería Semuret. Pero si no la tienen o lo que sea, creo que os los pueden pedir. Y si no, pues en libros.com lo pedís y sin problema. Porque yo, siendo mecenas, me llegó súper rápido y no tuve ningún problema con ellos. Así que, nada más, disfrutad de la charla y nos vemos en el próximo vídeo, que será pronto, de verdad. Una presentación con motivo del libro que acabamos de sacar, sobre todo enfocada a las ilustraciones de Marta en el libro. Entonces, vamos a ir viendo personajes, los que aparecen al comienzo de cada capítulo de estos personajes, que son 10 personajes crueles de la historia. Pues Marta nos presenta un retrato y luego en el interior, en el contenido, algunas ilustraciones. Y yo creo que lo primero que puedes comentar es esa diferencia, ¿no? Porque hay una diferencia entre los retratos a tradicional y los retratos después en digital que aparecen dentro del libro. Bueno, buenas tardes, soy Marta Hernández y bueno, pues en este libro hemos querido diferenciar los personajes de las escenas, y una de las diferenciaciones es que las escenas fueran a color para darle más realismo, para que el espectador se metiera más en la escena y pudiera disfrutar de todos esos detalles. Y bueno, y otra ilustración que está a color es la de la portada. Y bueno, la portada fue la primera que trabajamos, porque fue la que iba a dar imagen al libro, a la campaña y todo. Y en realidad, como no tenía muy claro los 10 personajes al principio y cada uno viene de su padre y de su madre, de todas partes del mundo, pues ¿qué es lo que termina haciendo? Un rey rollo medieval. Sí. Y al final, como todo se resume a personajes crueles, pues quería mostrar una persona con autoridad y eso, y que se arrodillaran ante él y que solo se viera como destrucción, mostrar eso, que todos estos tipos de personajes pues arrasaban a su paso. Así que bueno, por eso lo que estáis viendo es ese campo de almas sin vida y... Sí, la verdad que queda muy bien representado, porque el aspecto del protagonista de la portada es muy medieval. La mayoría de los personajes se mueven en este ámbito porque tenemos desde la antigüedad hasta la edad moderna. Contemporánea no tenemos nada, con lo cual de edad moderna para atrás todos son espadas y escudos y armaduras y demás. Así que esto lo refleja muy bien. La sumisión del personaje que está arrodillado también, el cuervo tan característico de Marta y la devastación de alrededor. También ha sufrido cambios, empezó siendo más grisácea y luego le metiste más color. Sí, al final, a medida que íbamos trabajando el libro, tienes más tiempo para trabajar en los detalles y eso hace mucho. Y bueno, pues terminamos metiéndole color porque veíamos que merecía la pena. Queríamos darle un toque oscuro y por eso al final jugué con el contraluz y con tonos oscuros y apagados, pero para darle ese realismo también. Bueno, pues para entrar un poco ya en el contenido del libro, vamos a ir viendo los 10 personajes y yo os voy a ir contando un poco la historia que hay detrás de cada una de las ilustraciones del libro, que es la historia real, documentada. No están basadas en leyendas, sino que está todo basado en documentación real hasta la medida de lo posible. También se desmitifican en el libro bastantes leyendas y habladurías que no tienen sentido, pero el libro ha querido tener sobre todo rigor. Y lo hemos plasmado a través de las 3 características principales del libro, que serían la biografía, el ensayo histórico como tal,
que además en el libro aparece con una tipología de fuente determinada, y en determinados momentos del libro se interrumpe la biografía y pasamos a las partes noveladas, a los fragmentos, que son en muchos casos los que tienen las ilustraciones de Marta, que sería el tercer pilar del libro, esas ilustraciones. Entonces, con ensayo, con novela y con ilustraciones, construimos las biografías. Y bueno, este personaje que tenéis aquí, el primero de todos, es Sennacherib. No es muy conocido porque es muy antiguo. Vivió entre los años 745 y 681 a.C., con lo cual nos vamos al siglo VII a.C., y fue un rey asirio. Asiria es una región que estaba ubicada en la Alta Mesopotamia, bueno, prácticamente llegó a ocuparla toda, en esa zona que ocupan los ríos Tigris y Éufrates. O sea, si os dais cuenta, el Golfo Pérsico, cuando se mete hacia adentro por el Golfo de... Sí, el Golfo Pérsico en su totalidad. Pues todo lo de alrededor, cuando ascienden los ríos, el Tigris hacia el este, el Éufrates hacia el oeste, toda esa zona es Asiria, o era, y en sus alrededores, Mesopotamia, se movían y se movieron durante un montón de siglos en la antigüedad un montón de civilizaciones. Pues nos suenan algunas, sobre todo de la Biblia: Babilonia, Hatti, Mitanni y demás. Asiria fue una de ellas, fue una de las civilizaciones que más prosperó y que más se expandió geográficamente, y en parte fue gracias a Sargón II, un rey asirio, y a su hijo, que es Sennacherib, que continuó la labor de su padre expansionista, y fue pues cuando el imperio asirio floreció de una manera más importante. La política expansionista que tenía Sennacherib, y por eso está en el libro, fue muy cruel, porque bueno, se basaba sobre todo en el terror. Para que nos hagamos una idea, él lo que quería era devastar ciudades, bueno, conquistarlas, no necesariamente devastarlas, y cuanto mayor era el terror que imponían sus conquistas, pues más batallas se ahorraba, porque las ciudades posteriores en sus campañas iban rindiéndose sin oponer resistencia, y esa era un poco la manera que él tenía de ejercer la conquista. Entonces ahí fue donde sembró su terror. Y bueno, no sé si quieres aportar algo sobre el retrato. No, este retrato al final, yo para poder hacer las ilustraciones, es verdad que al final, hoy en día, pues terminas buscando todo en internet. Puedes encontrar todo, desde esculturas que hay en ciertos museos, pinturas, tienes el alcance de todo. Y bueno, puedes pasar... Sí, la siguiente es la primera ilustración del libro. Por ejemplo, en esta ilustración, estos lamasus se pueden encontrar en el British Museum o en el Museo de Alemania también. O sea, hay ciertas esculturas de lamasus que todavía han sobrevivido, que, bueno, supongo que los... Sí, la mayoría de las que estaban in situ fueron las que todos conocéis, que fueron arrasadas por los de Daesh y todos estos, que salieron las imágenes hace unos años de cómo las martilleaban y las destruían todas. Pues eran estas, porque el imperio asirio realmente se ubicaba, el corazón del imperio asirio está en la actualidad, o sea que es donde está todo el rollo de la guerra, y donde todos hemos visto imágenes que estatuas monumentales como esta que tenemos aquí representada, pues las destruyeron con grúas, con maquinaria, en fin, se las cargaron casi todas, y algunas, como dice Marta, pues están conservadas en museos europeos. Y bueno, como bien decía, son lamasus, que son unas criaturas muy antiguas, no que existieran, quiero decir que el culto que se les rendía es muy antiguo. De las primeras civilizaciones, ya en Sumeria se les rendía culto, aunque son demonios realmente, pero luego se fueron transformando como tantas deidades y pasaron a ser figuras sagradas de protección de las ciudades. En Asiria ya eran criaturas que protegían las capitales de Asiria, como la famosa Nínive, donde construyó el propio Sennacherib sus palacios y tal, que fueron impresionantes, con muchísimos kilómetros incluso de
de decoración mural, que es donde se ubican algunas de las documentaciones que utilizamos. El Damasu, como podéis ver, tiene un cuerpo y patas de toro, tiene alas de águila y la cabeza es humana, cabeza masculina con una barba muy rizada, digamos. Y como ya digo, eran criaturas que comenzaron siendo demonios. Hay historias que dicen que se alimentaban de bebés lactantes, que tenían la capacidad de, a las mujeres embarazadas, si las tocaban 7 veces con la pezuña, abortaban, en fin, son muy sangrientas, digamos, pero luego posteriormente también pasaron a ser criaturas adorables. Pero bueno. Pero sí que protegían a Sí. Al final sí, eran esculturas de figuras protectoras. Y bueno, pues queríamos representarlas aquí porque es una de las principales características más llamativas y más gráficas del Imperio Asirio, y muy bien representado con esa escala de ese soldado que tenemos ahí, también muy bien documentado con la rodela redonda, con la armadura de placas, el casco cónico, que está muy interesante. También recuerda mucho al arte egipcio por Sí. la posición del cuerpo Bueno, estamos viendo ya ilustraciones del contenido, que son las que ya haces con técnica digital. todo lo que haya color es digital. Sí. Y bueno, aquí quería representar, aparte de Sennacherib con el prisionero, ahora Sí. nos contará. También quería representar algo muy característico del ejército asirio, y es que una de sus fuertes, aparte de las torres que tenían, La maquinaria asiria. eran los carros pesados asirios, que se tiraban por unos 4 caballos y llevaban 4 tripulantes. A los asirios, digamos que le daban mucha importancia a los caballos, ¿no? Y Sí. uno de sus puntos fuertes era... La principal arma de las campañas bélicas asirias era el carro de combate, que por primera vez aquí se utilizó un carro tirado por 4 caballos, como bien dices, y con 4 tripulantes. Iban 2 armados y otros 2 les iban protegiendo con el escudo, y eso les hizo ganar muchísimas batallas y tener un gran despliegue. Y aquí en concreto pues tenemos una ilustración que sí está representando uno de los pasajes del libro, de estos pasajes novelados que os comentábamos. En este caso, el prisionero es un rey de una ciudad, Sipar, que es una de las ciudades del Imperio Babilonio. Bueno, si tenemos en cuenta que a Sennacherib no le hacía falta demasiado para mostrar su crueldad y que arrasaba con ciudades, pues porque sí, si encima además tiene un motivo, que en este caso lo tuvo porque se cabreó mucho por lo que os voy a contar, pues ya la lió del todo. En este caso, como os digo, el prisionero es un rey de Sipar. Uno de los mayores enemigos de Asiria era el imperio de Elam. Elam estaba al noreste más bien de la zona de Asiria, y durante muchos años y siglos estaban enfrentados y tuvieron muchos enfrentamientos, continuamente estaban pugnando por las mismas zonas y los mismos territorios. Y bueno, en este caso, durante una de estas campañas de Sennacherib, consiguieron de alguna manera imponerse a los babilonios y situaron en el trono de Babilonia Sennacherib llegó a situar en el trono de Babilonia a su propio hijo, Ashur-nadin-shum se llamaba. Pues bien, este rey estuvo un tiempo ejerciendo, pero los que os digo, estos elamitas consiguieron hacerse con una estrategia que fue un comando bastante bien preparado, con el control de la ciudad principal de Babilonia. Aprovecharon un avance que hizo Sennacherib hacia ellos, por un lado para escaparse por el otro lado de las montañas, llegar a la ciudad de Elam, de Sipar, mejor dicho, y no sabemos si asesinado o qué se hizo con él, porque ya no hay más información de este personaje, de este Ashur-nadin-shum, el hijo de Sennacherib. Probablemente se lo cargaron, y
una de las mayores afrentas o de los mayores pecados que se podían cometer en la antigüedad era asesinar a tu hijo primogénito, porque todas las esperanzas de un rey estaban puestas en su hijo primogénito. Esto fue algo que acabó por enloquecer a Sennacherib y bueno, se vengó de la manera pues, que estáis viendo aquí. Consiguió llegar hasta este rey babilonio en la ciudad de Sipar. Este se llamaba Nergal-ussezib. Los nombres antiguos asirios son muy raros, están casi todos en acadio. Y lo capturó, se lo trajo de vuelta a su ciudad Nínive, a la capital de su imperio, que tanto le gustaba, que tanto prosperó, que bueno, solo perdonaba la vida de los artistas, de los arquitectos, para traérselos a su capital y mejorar sus infraestructuras con ellos. Pues se lo trajo caminando por el desierto y lo encerró en una jaula, probablemente de madera, como hemos representado aquí, y dejó que se pudriera al sol. Y así aguantó pues 2 o 3 días y al final pues evidentemente terminó muriendo de inanición. Hay quien dice que la jaula era de oro, porque dijo que, como era también bastante cachondo, que como era un rey tenía derecho a estar rodeado de lujos, y lo cerró en una jaula de oro. Pero bueno, lo que está claro es que este Nergal-ussezib acabó en una jaula en las puertas de Nínive y hasta que duró. Entonces esta es una de las ilustraciones que sí hacen referencia a un pasaje del libro, concretamente. Personaje que es Falaris. Este también es muy desconocido, porque, vamos, es un tirano de la antigua Grecia que poca gente sabe de este personaje. Fecha de nacimiento desconocida, vivió hasta el 554 a.C. y en este caso tenemos una única ilustración porque debido a la poca documentación este episodio salió más corto, y eso por un lado, y por el otro es una ilustración que ya por sí sola refleja muy bien la crueldad principal de este personaje, porque básicamente pasó a la historia como un cruel, como un despiadado por esta razón. Del retrato no sé si quieres... Bueno, Falaris era un líder que disfrutaba asando a sus enemigos. O sea, ya diciendo esto, pues usaba el llamado toro de Falaris y era de bronce. Y bueno, pues como veis en la ilustración, ahí está asando algo en su interior. Y bueno, por esta puertecilla era por donde metía pues a sus enemigos o a gente... Sí, a sus oponentes y bueno. Y hay poco más que decir porque la ilustración es magnífica. La verdad es que esta es una de las más representativas y más gráficas. A mí me gusta mucho y, como digo, hay poco que explicar. Os podéis imaginar la tortura que se representa aquí. Y bueno, si quieres añadir algo más, si no, pues cuento un poco. No, intento reflejar siempre en las ilustraciones pues la documentación del ropaje, los escudos. Sí, aquí aprovechamos para mostrar a Onoplita, que es de los principales personajes de esa antigua Grecia, Magna Grecia en este caso, porque hablamos de una persona que fue tirano de Acragante, del actual Agrigento, que está al sur de la isla de Sicilia. Y era, por aquel entonces era la Magna Grecia. Y lo que digo, aprovechamos ilustraciones para mostrar tanto una cosa como la otra, y Onoplita pues no podía faltar. Bueno, por ejemplo, para la documentación sí que es verdad que no he usado nada en concreto, pero sí que he podido ver bastantes grabados de 1500 de un francés llamado Pierre Boillot. O sea que al final hay poquilla documentación, pero bueno, es muy característico ese toro. Pues esta está muy chula, esta ilustración. ¿Qué decir de esto? Bueno, el toro de Falaris se menciona en muchos documentos a lo largo de toda la historia. Incluso Edgar Allan Poe lo tiene por ahí mencionado y bueno, un montón de autores. Se llama el toro de Falaris porque se le atribuye a Falaris la invención de esta tortura que se utilizó a lo largo de toda la historia, como digo, incluso en procesos inquisitoriales y demás. Pero ¿por qué se sabe que era de este señor? Bueno, la documentación más fiable es una que nos
que se encuentra en los textos que recogen las diferentes campañas bélicas que hubo pues, en este siglo V a.C. hasta el siglo II aproximadamente. En el siglo V a.C., Himilcón II de Cartago conquista Acragante, la ciudad de la que este personaje era el gobernante, poco después de su muerte. Se llevó todos los tesoros que encontró a su tierra, a Cartago, y entre estos tesoros se documentó que se llevó un toro de bronce hueco, que aparentemente pues, tenía toda la pinta de que se utilizaba en esta tortura. Y luego, posteriormente, en el siglo II a.C., Escipión el Emiliano, Escipión Emiliano, devolvió todo lo que estos cartagineses habían robado a sus lugares de origen y volvió a devolver el toro a la ciudad de Acragante. Entonces, bueno, ahí sí que hay documentación rigurosa que dice que efectivamente este toro, al menos la primera evidencia, digamos, arqueológica, aunque ahora ya no se conserva, pues nació ahí. Y sí, lo que podéis ver es esto, se metía a una persona viva en el interior del toro de bronce y se le prendía fuego debajo y moría asado. Se dice que tenía unos conductos en su interior que salían por las fauces del toro o por sus orificios nasales que convertían los alaridos del ejecutado en mugidos de toro. Y esto todo, por lo visto, se le ocurrió a Faramis. Pero quien lo diseñó y lo construyó por primera vez fue un tal Perilo de Atenas, que era un arquitecto, y hay ya posteriormente algunas leyendas, porque esto ya son leyendas, porque esto ya no tiene documentación ligada, que dicen que fue el propio Perilo el primero que murió en su propia intención, porque Falaris también era otro cachondo y dijo, bueno, pues lo voy a probar contigo, que no tengo a nadie más a mano. Y bueno, esto es habladurías de las que os decía, porque tampoco hay algo concreto que lo pueda corroborar. Vale, aquí tenemos una de las que no se leen, la voy a poner aparte. Sería ya el siguiente de los personajes, que sería Calígula. Bueno, aquí no lo vemos, lo tengo por aquí. Y bueno, este ya es más conocido, quizás de los más conocidos del libro. Calígula, emperador romano, vivió entre el 12 y el 41 ya de nuestra era. Y bueno, lo que os digo, ¿qué decir de este tío? Muchos ya sabéis cosillas de él, que si nombró cónsul a su caballo, que si tal, que si estaba loquísimo, que si se liaba con cualquiera, en fin, que no había mujer a su alrededor que no se la hubiera, digamos, llevado a sus aposentos, bueno, muchas cosas. Algunas las desmentimos y otras las corroboramos a lo largo del capítulo. En cuanto a ilustraciones, vamos a ver si ya se ve esto aquí. Bueno, en cuanto al retrato que habéis visto de Calígula, ahí sí que me he basado en una escultura real que está en este mismo momento en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Ajá. O sea... Vale, a ver si esto arranca y se pone más grande, pero bueno, lo que ya estáis viendo aquí, por no enrollarnos mucho, es la primera de las ilustraciones del capítulo de Calígula, en la cual, como veis, se ve un tío ahí en el agua y un barco al fondo. No sé si quieres decir algo, pero si no, cuento la historia. Esta es muy curiosa porque es una de esas veces en las cuales la historia se encarga de corroborar algo que luego, o que anteriormente los estudios académicos habían dicho que no podría ser real. Hay un lago en el sur de Roma, que es el lago Nemi, muy grande. Es un lago que no es como el de Sanabria, es enorme, y tiene una actividad pesquera muy importante, y a lo largo de todos los siglos, incluso desde tiempos medievales incluso, las poblaciones cercanas, costeras a este lago, han basado su economía en la pesca. Y en esas redes que los pescadores de este lago de Nemi sacaban, a lo largo de mogollón de años, de siglos, a lo largo de toda la historia, fueron recuperando vestigios de algo que debería de estar ahí hundido. Sacaban pues, objetos de oro, de bronce, muy lujosos. Se creían que era de época romana porque tenían efigies de deidades romanas y de criaturas mitológicas de Roma. Y bueno, a ver si lo podría agrandar. Vale.
Y se empezó a decir que, claro, que ahí debería de haber algún tipo de tesoro hundido y tal, pero no se podía demostrar. Entonces, bueno, los academicistas más rigurosos, hasta que no tienen evidencias, pues nunca dicen que ahí puede haber nada y en un principio se les mentía. ¿Qué pasa? Que sí que tenemos documentos más o menos rigurosos, porque Suetonio, que era un autor romano, tampoco es que fuera demasiado riguroso, pero sí que decía que de los muchos templos que había al lado de este lago, uno era el de Diana. Calígula tenía una predilección bastante importante por la diosa Diana. Entonces ya se empezó a construir la leyenda. Que sí, que es que era un barco súper lujoso de Calígula que estaba ahí hundido y tal. Bueno, esto se empezó a investigar desde tiempos muy antiguos. Desde el siglo XIV ya incluso empezamos a ver intentos de buzos ya, que ya había buzos con unas técnicas muy arcaicas en estos siglos XIV, XV. Se habla de barriles como muy, digamos, se metían dentro y descendían como podían de alguna manera. Y sí llegaron a ver que sí que había un barco en el fondo del lago. Pero no fue hasta el siglo XX ya, creo que fue en tiempos de Benito Mussolini, del fascismo italiano, que estos fascistas tenían la predilección de querer creerse antiguos emperadores y tal. Entonces, si algo bueno llegaron a tener fue que intentaban recuperar los vestigios de la antigua Roma a cualquier precio, de cualquier manera, pero siempre para intentar enriquecerse y encontrar en esos vestigios una manera de darse a ellos mismos categoría, ¿no? Y drenaron el lago entero con una serie de sistemas de canales y efectivamente apareció ahí un pecio, un barco hundido de aproximadamente 70 metros por 25 de ancho. Fue en el año 1944 y se demostró que efectivamente era un barco de Calígula que era prácticamente una ciudad flotante. Era muy enorme, lleno de lujos, tenía un templo dentro incluso el barco y bueno, y prácticamente era un barco de recreo utilizado por Calígula pues para sus fiestas. Y creo que se demostró que también hasta había una red de tuberías. Sí, o sea, jardines en la cubierta, de todo. Y bueno, hemos utilizado esta historia que me parecía muy curiosa para luego mezclarla con otras historias también documentadas de cómo una de las diversiones del emperador era invitar a sus enemigos a bordo a viajar en barco, que sabía que no sabían nadar y luego los tiraba al agua. Entonces aquí es lo que hemos querido reflejar en esta ilustración a doble página, que bueno, la verdad es que está muy bien, muy colorida. Y esta es la segunda de las ilustraciones de este episodio que, bueno, está muy chula porque solo ya el mosaico del suelo es una pasada y está fenomenal hecho. Y como podéis imaginar, pues representa la muerte de Calígula. Si quieres añadir algo sobre la ilustración y tal. No, al final he intentado siempre meter detalles. Luego es verdad que para que las escenas no sean tan agresivas, ya está la narración para agresivo, pero intento hacer los momentos antes y los momentos después Sí. Además detallado, que no se vea toda la escena en su totalidad, sino un detalle y tal. Bueno, como esto ya es un dato más conocido, Calígula murió el 24 de enero del 41 durante los Juegos Palatinos, que eran unos juegos que se crearon para honrar la memoria de Augusto. Entonces, lo curioso y lo que puedo decir de este pasaje es que durante esos Juegos Palatinos unos actores, todos ellos africanos, nubios, libios y etíopes, estaban representando una escena que se supone que era la representación de los infiernos. Por eso se dice que lo último que vio en vida, o así yo lo quise representar en el libro, lo último que vio en vida Calígula fue una representación del infierno y lo primero que vio después de muerto a lo mejor fue el infierno, quién sabe, ¿no? Porque con todas las que vio y tal. Vale, aquí tenemos el retrato del siguiente personaje, que es Tamerlán, que es este. No sale aquí, lo voy a volver a abrir con esto. Aquí sí que tuvimos Marta y yo conversaciones acerca del vestuario de Tamerlán. Se representan esos tres círculos que veis ahí, tanto en el yelmo como en el peto,
que son el símbolo de Tamerlán documentado. Era una bandera negra con 3 símbolos, solía ser en rojo, 3 símbolos redondos. Y bueno, aquí sí que hay detalles de la equipación de la época, que sí que son detalles rigurosos. Aquí quiero apuntar una cosilla, porque sí que es verdad que también me documenté y por ejemplo, en el retrato de Tamerlán me fijé en una escultura de cabeza que Mijaíl, bueno, un hombre ruso, que fue renombrado arqueólogo y antropólogo, soviético, que desarrolló la primera técnica de escultura forense basada en los hallazgos en antropología, arqueología, paleontología y ciencia forense. Estudió las cabezas óseas y reconstruyó meticulosamente los rostros de más de 200 personas, incluyendo a Iván el Terrible, que luego hablaremos, y, por ejemplo, pues a Tamerlán. Ajá, muy curioso. Pues sí, bueno, este hombre también es poco conocido. Tamerlán fue un emperador que prácticamente llegó a conquistar la totalidad del centro de Asia, lo que hoy en día podemos denominar Eurasia. Bueno, para que os hagáis una idea, no tengo por aquí el dato, pero creo que lo recuerdo de memoria bien. Fueron como... el dato era impresionante. Me parece que eran 8 millones de kilómetros cuadrados lo que llegó a conquistar durante sus 20 años de conquistas. Fue uno de los imperios más grandes, en este caso, de la historia, en este caso de la Edad Media, y todo a base, pues, como en el caso de Sennacherib, de sembrar el terror y, bueno, de destruir ciudades a su paso y demás. Vale, pues para no enrollarme mucho más, voy a continuar con esto porque se ve mejor aquí. ¿Vale? Esto no sé si se ve. Sí. Esta es la primera de las ilustraciones del capítulo de Tamerlán y yo la verdad es que creo que es mi favorita del libro. A mí la que más me gusta, no sé por qué, porque tampoco tiene gran cosa realmente, pero esa pluma ahí revoloteando, el minarete que se ve, el cuervo y los cráneos, no sé, me gusta mucho el colorido y todo, es mi favorita. No sé si quieres decir algo sobre ella, el minarete. Bueno, ahí también quise mostrar por los cascos típicos que utilizaban, los cascos cónicos, y bueno, y el minarete también que se ve por detrás, que está basado en el minarete de Ali 11. Sí, o sea, Ali, está todo documentado en realidad, no hay nada... Exactamente. Bueno, el inicio de las campañas de Tamerlán fue en su ciudad principal de su imperio, que fue Samarcanda, que está en la actual Uzbekistán, si no recuerdo mal, se ubica hoy en día ahí. Pues para que os hagáis una idea, tiró hacia todos los lados. Tiró hacia el norte y pasó el mar Caspio hasta llegar casi a Moscú. En Moscú se dio la vuelta porque le dio la gana y nadie sabe por qué, la verdad. Tenía todas las de ganar en Moscú incluso, y uno de los misterios de la historia es por qué se dio la vuelta en ese momento y tiró por otro lado. Hay leyendas que cuentan que sacaron, bueno, no, sí, creo que incluso ya aquí se dio el caso de que sacaron una virgen a las puertas de la ciudad y se acojonaron, en fin. Hay muchas leyendas, pero por ahorrar, por no enrollarme mucho, simplemente deciros eso, que luego tiró hacia la zona conquistó toda la actual Persia. Llegó a enfrentarse a Bayaceto I en sus últimas campañas, que eso ya es la península de la Anatolia en la actual Turquía. Y luego llegó hasta Delhi, que tenemos la siguiente ilustración, que es en Delhi, en el norte de la actual India, y llegó incluso a querer irse hasta China, y fue ahí donde ya murió, porque ahí se le fue la olla, y luego lo mencionaré, o lo puedo mencionar ya. El caso es que tenía tantas ganas de superar al que era su ídolo, que era Alejandro Magno, y llegar a ser un conquistador que pudiera llegar a gobernar más territorio que el propio Alejandro Magno, y eso le llevó a, en mitad de un invierno, cosa que no se hacía nunca jamás, inició una campaña bélica, siempre eran en periodos estivales porque el tiempo acompañaba, pues se fue en pleno invierno y murió en las montañas, se puede decir que de frío, como tantos de sus hombres, y ahí acabó su historia. Pero bueno, en concreto, en esta que tenemos aquí, en esta ilustración, como bien decía Marta, es el minarete de Ali, que data del siglo XI, y aquí tuvo lugar uno de los acontecimientos más crueles de Tamerlán. Esta es la ciudad de Isfahán, que está en la actual Irán. Había una dinastía suní, muzafárida, que estaba en aquel momento gobernada por Shah Soja. Shah Soja es un personaje de la historia
bastante interesante. Se le considera uno de los gobernantes más eruditos incluso de la historia. Era un amante de las artes, de la cultura. Bajo su mandato se escribieron las mejores obras de poesía de toda la lengua persa. En fin, fue una persona realmente interesante y tenía un vicio, que fue el vicio que le llevó a morir: el alcohol. Era un alcohólico y durante sus últimos momentos de vida el alcohol le pasó factura y ya todo lo bueno que había hecho pues lo tiró por la borda, porque llegó incluso a cegar a su propio hijo en un ataque estaba borracho perdido. Y bueno, al día siguiente se despertó, no sabía lo que había hecho, vio a su hijo cegado, en fin, un auténtico desastre. ¿Por qué hablo de este hombre? Porque este era el hombre que a su muerte le prometió a Tamerlán que dejaría sus territorios como súbditos del Imperio Timúrida, para ahorrarse las miles de masacres que estaban produciéndose alrededor. Un hijo de este Saxoja, cuando su padre murió, se pasó por el forro el pacto que su padre había hecho con Tamerlán y no solo no hizo caso a este pacto, sino que incluso llegó a intentar organizar una resistencia al Imperio Timúrida, cosa que a Tamerlán le sentó bastante mal. Si ya, lo que decía antes con Sennacherib, si ya a esta gente le faltaba poco o no le hacía falta nada para cometer atrocidades, pues cuando encima se les cabreaba, pues imaginaos. Y en Isfahán se estima que aproximadamente 70.000 personas murieron, soldados, habitantes, no hubo distinción, y todos los cuerpos fueron decapitados y sus cabezas fueron amontonadas en todas las principales plazas de la ciudad. Y se construyeron montañas de cráneos pues prácticamente por toda la ciudad. Y poco más que decir de esto. A mí esta ilustración me encanta, no sé si quieres añadir algo más, me parece una pasada. El minarete existe a día de hoy, junto con otros dos que también se conservan. Elegimos este, yo creo que porque te basaste en una imagen que lo pillaba así desde abajo y era bastante... Sí, aparte de buscar la documentación que todavía existía real, pues intenté buscar diferentes puntos de vista y bueno, ese me parecía bastante llamativo. Y esta otra que tenemos también muy grande, es muy vistosa, y aquí tenemos lo que os decía, uno de los eventos también más sangrientos del reinado, o del gobierno, mejor dicho, de Tamerlán. Esto es Delhi, una ciudad del norte de la India, ¿vale?, que vio pues una masacre, bueno, sin precedentes. Si ya venía este hombre teniendo las cifras muy altas en cuanto a devastación y muertes, aquí se dispararon por completo. Y bueno, ¿por qué? Pues por lo siguiente. En su campaña hacia el este, en su intento de acabar con todas las dinastías, todos esos sultanatos repartidos por las zonas de la actual India, Pakistán y demás, este hombre, como digo, se iba cargando a todo el mundo, excepto a los que a él le interesaba mantener con vida. Todas ese, no sé, arquitectos, artistas, mano de obra barata que luego pudiera colaborar en las construcciones de su propia capital, de Samarcanda. Pues tal fue su devastación y bueno, que arrasó con todo, que llegó incluso a tener una caravana de hasta 100.000 prisioneros que le iban acompañando en sus conquistas. Llegó a Delhi con 100.000 prisioneros. Los ejércitos de la época, ya que tuvieron 100.000 efectivos, era exageradísimo. Se calcula que en las batallas más multitudinarias, al menos de estas épocas antiguas y medievales, cuando ya hablábamos de 50, 70.000 hombres por bando, ya era, vamos, una auténtica locura de batalla. Posteriormente, en la Edad Media, los ejércitos eran mucho menos numerosos porque eran batallas feudales y guerras entre señores que eran dueños de pequeños territorios. Entonces, 100.000 prisioneros, como poco, era mucho más de los hombres que tenía a su mando Tamerlán. Y cuando llegaron a Delhi, tuvieron una resistencia de aproximadamente unos 60.000 hombres. De entre ellos,
había unos 120 elefantes que, como en el caso de Alejandro Magno, esta gente que no había visto un elefante en su vida, pues la primera vez que se enfrentaron a ellos fue para ellos bueno, una conmoción absoluta, eran auténticas bestias. Y bueno, se cuenta, muy rápidamente lo diré, que Tamerlán, esto sí que está bastante documentado, es curioso que las fuentes son muchas las que hablan de esto, por lo que se puede considerar que ocurrió de verdad. Él llevaba camellos consigo, vació las alforjas de los camellos, las llenó de hierba seca, les prendió fuego a los pobres camellos y salieron corriendo, y los elefantes, que al ver a esos camellos en llamas, pues fue la única manera que tuvieron de asustarse y bueno, fueron incontrolables para sus jinetes, y por ahí pudo de alguna manera Tamerlán ganar esa batalla. Aún así, lo que digo, después de ganar la batalla, el propio pueblo, los habitantes, se enfrentaron al ejército de Tamerlán, con lo que pillaron, herramientas, lo que fuera, y aún así pues, se puede decir que hubo una segunda batalla. Los 100.000 prisioneros que ya iban con Tamerlán dieron una oportunidad de aliarse con la gente de Delhi, y Tamerlán sospechó que esto podría darse, interrumpió las maniobras de sus hombres y mandó degollar a todos los 100.000 prisioneros y dejarlos ahí tirados. Esos 100.000 muertos, más las decenas de miles de los habitantes de Delhi, imaginaros la carnicería, que aquí en la ilustración se representa muy bien, con un campo entero, una llanura cubierta de cadáveres, incluso un río de sangre, como se dice en las crónicas que hubo. Bueno, en fin, fue la mayor devastación de Tamerlán, hasta el punto de que se dice que fue el único momento de su vida en el que Tamerlán recapacitó y dijo algo así, en el libro está más específico, algo así como yo no quería que esto sucediera, esto es demasiado para mí, nunca pensé que fuera a llegar a este nivel, en otras palabras, se me dio las manos, ya esto es una burrada. Y fue aquí, en Delhi. Y luego, pues nada, este personaje acabó muriendo, como os dije, en su afán de conquistar más territorio que ningún otro conquistador hasta sus momentos, pues murió en esa campaña en pleno invierno, cuando eso era algo que nadie hacía, en su intento de conquistar las dinastías chinas. Y terminamos con Tamerlán, vamos acelerando, pasamos a Gilles de Des. Este es un noble francés, este os sonará por la Guerra de los 100 años y por la figura de Juana de Arco. A mí, cuando me han preguntado en bastantes entrevistas cuál de todos los personajes del libro me parece el más cruel, el peor de todos, siempre he dicho que este. Y por dos motivos. El primero, porque no hay violencia justificada nunca, de ninguna manera, pero de alguna manera, si me dices Sennacherib, Tamerlán, esas masacres las cometían, bueno, pues por cumplir su objetivo de conquistar y demás. Que puede existir cierta razón, es injustificable que se cometieran esas matanzas, pero bueno, digamos que tenía un cometido, ¿no? Personas como Gilles de Des, que no tenían cometido alguno más que saciar su sadismo y su sed de sangre, y encima con niños, pues para mí es, si tengo que decir uno, el peor de todos. Y bueno, ese es uno de los motivos. El segundo, que es un personaje muy curioso porque Gilles de Des fue un auténtico héroe nacional en Francia. Durante la Guerra de los 100 años fue un paladín súper valiente, un capitán de ejércitos envidiable. Tuvo momentos en los cuales incluso pues, tuvo sus momentos de luchar por un objetivo honorable, y sin embargo sus últimos años de vida fueron un caos absoluto. Y bueno, eso es, digamos, el marco de este personaje, que ya digo que os puede sonar por eso, por la Guerra de los 100 años, por Juana de Arco, de la que fue protector. Se dice que Juana de Arco fue la única persona en su vida que logró calmar, él mismo lo dijo, que fue la única que lograba calmarle esa sed de sangre que él sentía, que no sabía por qué, pero que sentía la necesidad de matar, de cometer crímenes, de ser un auténtico sádico, y solo durante los años que convivió con Juana, pues se mantuvo controlado, ¿no? ¿Algo que decir del retrato? Si no, pues pasamos a esta, que es una de las más llamativas.
Es Juana de Arco y le sigue Guillecegué entrando por la puerta de Orleans, en la victoria de la guerra de los 100 años. Sí, la batalla de Orleans fue la que, bueno, la campaña que se supone que Juana iba a liderar era la campaña del Loira, una serie de batallas a lo largo del río Loira en Francia, hasta que llegaron a Orleans, que era una de las ciudades principales que consiguieron liberar. Y esto fue lo que ya de alguna manera bueno, pues, permitió que posteriormente el futuro Carlos VII de Francia fuera coronado en rey unos años después, unos días después. Vale. Y esta pues quizás sea la ilustración más completa en cuanto a detalle y menos trágica, ¿no? Porque es incluso bonita, o sea, tiene aquí cosillas que resultan casi emotivas, ¿no? Mucha luz, no representa ninguna atrocidad. Al final era el pueblo que estaba festejando la victoria y sí, que está muy enlazado, ¿no? Es interesante porque en este año 1429 es cuando Gilles de Rais estaba en sus momentos, digamos, de control, ¿no? Aquí era un héroe nacional, todo el mundo quería ser como él, era muy valiente, era un guerrero ejemplar, en fin. Luchaba por objetivos, como digo, honorables y respetables, y bueno. El 30 de mayo del año 1430 muere Juana de Arco ejecutada, y Gilles de Rais, si tenía alguna esperanza de salvarse de esa locura, pues la perdió este día. Se acentuó su locura porque él se dice que pretendió salvar a Juana de su captura por los borgoñeses en la batalla de Compiègne, y no lo logró. Hay fuentes que dicen que lo intentó, que organizó un ejército, pero que no llegó a tiempo, y hay otras fuentes que dicen pues, que ni siquiera se lo permitieron, que pidió efectivos al rey, y que el rey le dijo, así sale en el libro, que no merecía la pena perder gente por una muchacha que, bueno, que al fin y al cabo él entró en cólera, y a partir de ahí se enemistó totalmente con el rey de Francia, con Carlos VII, y bueno, y se entregó a sus locuras en sus múltiples posesiones francesas, en muchos de sus castillos, y ahí ya entró en una espiral de locura en la que bueno, ya tenemos todos los pasajes que todos sabemos. Aquí en la siguiente ilustración tenemos la representación de uno de ellos. Se ensañaba sobre todo con los niños, y bueno, las atrocidades son muchas, y aquí pues creo que queda bien reflejado lo que queríamos mostrar, ¿no? Ese personaje ensangrentado abusando de niños pequeños. Hacer este tipo de ilustraciones y eso, que no resulten tan agresivas y desagradables, pues es complicadillo. Y más, por ejemplo, con esta. Sí. Pero bueno, es delicada. Es lo que hay. Gilles de Rais fue ejecutado en Nantes en 1440. Él en su propio juicio confesó que sí, que era todo cierto, y que estaba dispuesto a que le sentenciaran a lo que fuera necesario, evidentemente a la pena de muerte. De lo único que se libró creo que fue porque solían ser decapitaciones o una serie de torturas previas, y a él le ahorcaron directamente por ser quien era. Creo recordar que le aliviaron un poco la pena por ese motivo. En cualquier caso, él nunca desmintió nada, e incluso cuando lo prendieron en uno de sus castillos principales se entregó, y ya sabía lo que venía. Otro de los personajes más conocidos del libro es Vlad Tepes, Vlad el Empalador. El nombre lo dice todo. Y este es conocido porque es en el que se basa la leyenda del Conde Drácula. Aparte de la leyenda del Conde Drácula, el personaje es muy real. Fue un príncipe valaco, porque Valaquia por estos tiempos era un principado, era como una especie de territorio vasallo del reino de Hungría. Y bueno, realmente hay mucho que contar de él, porque hay mucho que desmentir también, pero mucho más que no se puede desmentir. No sé si quieres añadir algo sobre el retrato de... El retrato me basé en un retrato que hay de Vlad III en la Cámara de Arte y Curiosidades del Palacio de Ambras, que es una pintura al óleo, y
y que es una copia de un original, hecho en vida del príncipe Dark. Sí, además es bastante probable que su apariencia fuera así, porque todas las representaciones que hay contemporáneas de él tienen las mismas pintas, con el bigote, los rizos y demás, y el famoso gorro balaco con el que siempre iba. Esta es la primera de las ilustraciones del episodio, y aquí también se representa una escena muy peculiar que contamos en un fragmento novelado. Vlad Tepes también fue famoso por ser uno de los paladines que lucharon de una manera más continuada en la frontera que por aquel entonces había con el Imperio Otomano. Entonces, en ese territorio de frontera siempre había muchos pactos entre los cristianos y los musulmanes, o entre los que estaban a uno y otro lado de la frontera. El propio Vlad, cuando era niño, estuvo en la corte del padre de Mehmed II, que creo que era Murad II, y ahí fue criado, y luego, pues lo que digo, había continuos pactos. En uno de estos pactos, estos emisarios, que veis aquí, uno de ellos, fueron enviados a la corte de Vlad. En uno de los episodios, o en uno de los, digamos, momentos en los cuales Vlad fue príncipe valaco, porque fue derrocado en muchas ocasiones, volvió, le volvieron a echar, en fin. El juego de tronos que había en este momento en la frontera, sobre todo de esta parte de la actual Rumanía, Hungría y demás, era continuo. Entonces, como digo, en una de estas ocasiones se presentaron unos emisarios del propio Mehmed II y se presentaron en la corte de Vlad y, bueno, intentaban pactar o hacer algún tipo de acuerdo, sobre todo en el ámbito económico. Vlad estaba mosqueado porque habían pactado previamente que los territorios fronterizos del Imperio Otomano le rindieran tributo a Valaquia, y llevaban varios años que no pagaban. Estos emisarios fueron un poco de listillos, quisieron negociar con él de una manera bastante perjudicial para él y demasiado beneficiosa para Mehmed II, y como ha ocurrido en otros personajes que hemos hablado, pues el propio Vlad entró en cólera, ¿no? Se vio realmente humillado, y se cuenta que es el momento previo de la ilustración, que Marta ha sabido elegir, digamos, un momento previo, porque si hubiera elegido el momento concreto del fragmento novelado, hubiera sido una ilustración bastante sangrienta. Se dice que él les exigió a los emisarios que se quitaran el turbante en su presencia, que era una falta de respeto que estuvieran con la cabeza cubierta en su presencia. Él lo sabía de sobra, porque había sido, como digo, educado en la cultura del Islam, y ellos dijeron que no se lo podían quitar, su religión se lo impedía, que un musulmán se quite el turbante, o al menos en esta época era algo inusual, no era ni siquiera opcional, y dijeron que de ninguna manera se lo iban a quitar. Él se disculpó, les dijo que permitiría que se quedaran con el turbante puesto, pero que no se le iban a quitar ya ni hoy ni nunca. Cogió el puñal y les atravesó el turbante y se lo clavó en el cráneo, y allí los dejó muertos. Bueno, en este caso, pues quise representar una daga turco-otomana, en este caso, que lo que tiene estos cuchillos es una hoja curva, y lo que hace es poder cortar, cortar y clavar. Y bueno, en este caso pues la clavó, pero bueno. Y le quise meter las piedrecitas y eso para darle una sensación más de poder. Y bueno, pues al pobre emisario pues ya veía lo que se venía. Esta es una de las ilustraciones más fuertes, digamos, del libro, yo creo. No sé ahora mismo si hay alguna peor, yo creo que no. Esta es la más gráfica, pero no podíamos evitar que, hablando de Vlad Tepes, no saliera representada gráficamente la escena de los empalados, que le dan nombre al empalador, ¿no?
Bueno, los bosques de empalados de Blas Tepesch tuvieron lugar durante todo su reinado intermitente y se convirtieron en la señal de su gobierno. A lo largo de toda Europa y al otro lado de la frontera, esa frontera tanto política como religiosa que había junto a sus dominios, era conocido pues el gusto que tenía este hombre por los empalados. Luego están también esas otras leyendas que dicen que incluso se sentaba a comer entre ellos, que le gustaba desayunar entre los empalados agonizantes. Eso ya son cosas que de alguna manera no podemos considerar tan fidedignas, porque muchas veces vienen de crónicas de sus propios enemigos, que lo que le interesaba era construir una idea de este personaje lo más despiadada posible, de loco, de perturbado, en fin. Lo que está claro es que los bosques de empalados son una realidad, y quizás el más conocido de estos episodios tuvo lugar cuando el propio Mehmed II llegó a enfrentarse a él de una manera directa en uno de estos periodos intermitentes que digo, que el propio Blas, en el que el propio Blas estuvo al frente de su gobierno. Y fue cuando el propio Mehmed llega a la ciudad de Targoviste, la principal de las ciudades de Valaquia. Se cuenta que llegó a las puertas de la ciudad, pero que no pudo entrar. Y no porque precisamente estuviera fortificado de una manera especial o tuviera una resistencia numerosa de hombres y tal, sino porque fue incapaz de atravesar una llanura entera que había llena de empalados, de cuerpos humanos, unos descompuestos, otros recientes. Se cuenta que incluso llegó a distinguir entre algunos de ellos, porque ya se encargó Blas de que por donde iba a aparecer se le pusieran a sus antiguos soldados los primeros, y que fue incapaz de continuar, que dijo algo así como: este hombre está loco, pero es la manera que ha tenido para gobernar. Y bueno, posteriormente se enfrentarían. De hecho, Blas murió a manos de los turcos posteriormente, pero al menos en esa primera ocasión y en ese primer intento que tuvieron para asaltar la ciudad de Targoviste, no pudieron hacerlo, precisamente por la visión de algo muy similar a esto. Como veis, las murallas con esas torres documentadas en vestigios y en fortalezas que a día de hoy siguen estando en zonas de la actual Rumanía, y esos bosques y esos empalados que poco más hay que decir de ellos, porque en fin, no sé si quieres añadir algo más. Que al final visualmente normal que la gente no quisiera acercar. Sí. Estamos viendo un denominador común en muchos de los personajes, y es que lo que pretenden es crear miedo y terror de la manera más agresiva posible, porque eso les permitía a ellos ahorrarse posteriores batallas en función de cuántos enemigos se les rendían antes de presentar resistencia. Vale, Torquemada, este es un inquisidor español, 1420 a 1498. Aquí muchas veces me han preguntado que por qué he incluido a Torquemada en el libro, cuando él no hizo nada, se supone. Él era un inquisidor, nunca dio muerte a nadie, pero claro, por sus ideologías y por las leyes que implementó, de una manera indirecta, sí que murió mucha gente, ¿no? Y bueno, la Inquisición española en muchos momentos tuvo, pues, efectivamente, muchos atributos y muchos parámetros como poco discutibles, ¿no? Las ilustraciones que tenemos aquí son muestra de ello. Aquí, por ejemplo, escogimos el momento previo a la ejecución de un reo, a que comenzaron por cortarle las manos en primer lugar. Esto está bastante bien documentado. Esto ocurrió en Zaragoza y en el convento de San Francisco, creo que fue, donde las manos de este hombre quedaron clavadas durante varios días en muestra de lo que les ocurría a aquellos que se oponían a Torquemada. Este episodio, por resumirlo un poco, tuvo lugar durante el ejercicio de uno de los primeros inquisidores, de Pedro de Arbués, que en 1485
fue asesinado en la Catedral de Zaragoza mientras rezaba frente al altar en una noche de sus vigilias, ¿no? Este tío iba a todos lados con una cota de mallas debajo de su hábito porque ya estaba amenazado y sabía que en cualquier momento le podrían atacar. Los que le atacaron también sabían este dato y muy avispadamente le atacaron en el cuello, en la única zona que tenía desprotegida, y parece que está rigurosamente documentado cómo murió este señor. Uno de estos ajusticiados por este crimen es este que tenemos aquí, que, como digo, no se conformaban simplemente con ejecuciones al uso, sino que se encargaban de dar ejemplo mediante todo tipo de torturas, arrastramientos, descuartizamientos y, en fin, ya digo, a este hombre en concreto se le cortaron las manos y quedaron clavadas en la puerta del convento de San Francisco durante varios días. Y otro de las estampas más representativas de la Inquisición española, así como de otros tribunales inquisitoriales europeos, que no hubo solo Inquisición aquí, fueron las hogueras de los ajusticiados. Aquí Marta ha utilizado los elementos que parece ser que eran al menos los utilizados durante la Inquisición española en tiempos de Torquemada, que era ese San Benito, ese lo vemos ahí blanco con la cruz roja, que era la que representaba que eran víctimas o, en fin, procesados por la Inquisición. Es curioso porque la Inquisición solo tenía potestad sobre aquellos ciudadanos que eran cristianos. ¿Qué ocurría? Que digamos, empeñaban en perseguir a todos aquellos judaizantes o judeoconversos que seguían a escondidas practicando rituales hebreos. Sin embargo, todos aquellos que eran abiertamente judíos y que los practicaban a la luz no eran perseguidos. Solo tenía potestad sobre los cristianos. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, esta ilustración está ubicada en el capítulo que narra un fragmento novelado, que es el que cuenta la historia del Santo Niño de la Guardia. La Guardia es un pueblo de Toledo en el cual se dice que tuvo lugar lo que se denominaba por aquel entonces calumnia de sangre. Las ceremonias de calumnia de sangre tuvieron lugar a lo largo de toda Europa, están bastante documentadas, y eran crímenes que se supone que presuntamente cometían ciudadanos judíos o judeoconversos y que se encargaban de raptar a un niño pequeño y practicarle todos los pasos de la pasión de Cristo en su cuerpo. Lo azotaban, lo crucificaban y demás. No hay ni un solo dato que corrobore que este episodio tuvo lugar. Se cuenta que fue una treta de Torquemada para, de alguna manera muy espectacular, llamativa, pues que se corriera la voz de lo que se supone que hacían estos judaizantes, y en su cruzada contra ellos, en esa corriente antisemita que tenía este personaje, pues de alguna manera afianzarse los posteriores pasos que tenía en su agenda, que eran pues desproveer a todos los judíos de sus inmensas posesiones. Llegó incluso a interferir de manera directa en los edictos que los reyes católicos promulgaron para perseguir y expulsar a todos los judíos de España y demás. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es uno de los posibles ejecutados durante este proceso. Se cuenta como curiosidad, porque el episodio es más largo, pero tampoco lo vamos a contar, que uno de estos ajusticiados por este crimen de la Guarda era de aquí de Zamora. Era un judaizante que se desplazó a La Guardia para cometer una de estas calumnias de sangre. Fueron 5 los ejecutados y, bueno, aquí tenemos un vídeo. Si quieres comentar algo más. Pues esta es María I de Inglaterra. Seguimos con el tema hogueras porque esta tía también era de las que, a las que les gustaba mucho las piras y las hogueras. Hablamos del siglo XVI. Esta es la hija del famoso Enrique VIII, ¿vale? Y tuvo un gobierno bastante breve, de solo unos 4 años,
y quizá por eso también resulta más llamativo el número de crímenes que se cometieron bajo su reinado, teniendo en cuenta que fue un reinado bastante corto, unos 4 años. Bloody Mary es como se le conoce posteriormente, sobra decir por qué. Y bueno, yo considero que una de las principales características de este personaje es que todo este odio que guardaba y todas estas persecuciones fueron fruto única y exclusivamente de decisiones suyas. En todo momento estuvo asesorada por consejeros que le estaban diciendo en todo momento que su manera de gobernar no era correcta. Llegó a estar casada con Felipe II de España y él mismo también le llegó a decir que no era manera de gobernar esta, pero ella estaba absolutamente desbocada y convencida de que quería eliminar el protestantismo de Inglaterra, el protestantismo que tanto había inculcado su padre y posteriormente su hermano, que también gobernó poco tiempo. Se cargó todas las leyes que evitaban perseguir las herejías, las volvió a establecer y bueno, tuvo un reinado realmente pues de absoluto terror. Esta es una ilustración muy curiosa que llama mucho la atención. Es la decapitación de Thomas Wyatt y bueno, para no darle una escena más agradable aún, pues bueno, trabajé en contraluz y bueno, pues saqué el perfil de la figura con la cabeza y bueno, sí que me pediste que, bueno, cuéntanos por qué justamente se ata en el pelo la sí, obra. Bueno, a ver, a mí lo que más me sorprende de esta ilustración, como bien dices, es el juego de luces. O sea, cómo consigues quitarle carga gráfica, digamos, Sí. a la ilustración, que podía ser muchísimo más sangrienta y desagradable, y representas con la misma crudeza el episodio, pero de una manera, digamos, más elegante, ¿no? Thomas Wyatt fue un noble de Kent de los muchos que se intentaron sublevar contra la reina María I. De las muchas empresas que intentaron dar muerte a la reina, o al menos derrocarla, la que más cerca quizás estuvo de conseguirlo fue esta, liderada por Thomas Wyatt, que reunió pues a gran cantidad de opositores. No fructificó, como podéis observar, y bueno, en el año 1554 este Thomas Wyatt fue ejecutado. Las ejecuciones eran muchas durante esta época. Había decapitaciones, había ahorcamientos, había despedazamientos y por supuesto quemas en la hoguera, aunque esos estaban más destinados a penas de ámbito, digamos, religioso. Thomas Wyatt no fue procesado y ejecutado por un asunto religioso, sino por un asunto civil. Fue acusado de alta traición y bueno, es curioso porque la alta traición está muy bien documentada cuál era la pena. La pena era colgamiento, o sea, ahorcamiento o colgamiento, arrastramiento, ataban el cadáver a un caballo y se recorría la ciudad con él, y después descuartizamiento público. En este caso, por ser noble, se le concedió el honor, digamos, de morir decapitado, y aún así se despedazó su cuerpo y su cabeza estuvo colgada de una soga durante bastante tiempo en el centro de la ciudad. Y bueno, lo podéis ver. Y esta que también está ligada a otra parte novelada del libro, ¿vale? Esta es la quema de la pila de Ridley, el anciano Latimer, y bueno, la escena representa momentos antes de arder, y bueno, y esta mujer, ¿quién era? Esta mujer es una acompañante, una amiga, sí, que les trajo una bolsita de pólvora para acabar antes con su sufrimiento. Pero... Era una práctica habitual en las quemas de cuerpos vivos, como era el caso. Los familiares de los condenados, para evitar el sufrimiento de que murieran agonizando entre las llamas, quemados vivos, solían, como bien se representa aquí, que por eso elegimos esta escena, solían, si podían, llevarles un saquito de cuero. Conocida la historia de los mártires de Oxford, hay unas placas en la actualidad que se supone que están ubicadas en el lugar exacto en el que tuvo lugar
este evento, ¿no? Este ajusticiamiento. Y bueno, terminamos con María I y pasamos a Iván el Terrible, ya el penúltimo de los personajes, que de este también sabréis bastantes cosillas, pero bueno, primer zar ruso. Hemos querido aquí, yo creo que este de los retratos es el más expresivo de todos, yo creo. Esta mirada, esta cantidad de arrugas, en fin, la barba y todo, a mí me resulta el más chocante. Sí, bueno, ahí le retraté ya en su época más adulta, digamos ya rozando la vejez, bueno, ya es viejo. Sí. Y bueno, ahí ya demacrado, porque ya hubo un momento en el que se sintió bastante solo, cometió la peor atrocidad que puede cometer un hombre, matar a su primogénito. Sí. Y bueno, quería retratar esa expresión de soledad, pero a la vez de esquizofrénico y... Sí, es interesante ver todos los retratos juntos como los que has montado para esta presentación, porque están como todos muy centrados y este es el único que varía un poco la posición quizás, y a mí me parece muy interesante. Bueno, en cuanto a las ilustraciones, esta primera la escogimos pues porque bueno, es bastante representativa y acompaña a un fragmento novelado en el cual bueno, varios ciudadanos fueron entregados a perros hambrientos para que los descuartizaran. Estamos hablando de que durante el gobierno de Iván el Terrible, en ese siglo XVI de Rusia, pues hubo una gran crisis precisamente provocada por su mal gobierno, que a su vez se vio acentuada por su incesante necesidad de conquistar, que realmente llegó a hacerlo, fue el primero que conquistó Siberia y se puede decir que gracias a su campaña bélica en esa zona, hoy en día Rusia es tan grande como lo es hoy. Y sin embargo, bueno, pues como reclutaba de manera obligatoria a los soldados para engrosar las filas de sus ejércitos, eso conllevaba a su vez que toda esa gente fuera enviada desde el campo a la guerra. Los campos quedaban descontrolados, desabastecidos, eso provoca crisis económicas, en fin, se dieron durante esta época un montón de éxodos, ¿no? De emigraciones, de gente que cruzaba sobre todo la frontera que había con uno de los principales enemigos de la época de la Rusia, ya podemos llamarla Rusia de Iván IV, que era en un primer momento el condado de Lituania, condado, ducado, no recuerdo ahora, creo que es el ducado de Lituania y el reino de Polonia, que posteriormente se fusionaron en 1569 para formar ese otro territorio que son la República de las Dos Naciones. En la frontera se colocaban sus vigilantes y a todo aquel que intentaba cruzar la frontera libremente para buscarse la vida al otro lado de la misma, pues era ejecutado, y se cuenta que se especifican las crónicas que a menudo pues atacados por perros hambrientos. Que al final es muy parecido a lo que hacían los nazis. Usaban cánidos para sembrar el terror y que atacaran a sus enemigos también. Y bueno, en esta ilustración pues quería mostrar en primer plano a una bestia, porque al final pues un perro que está educado o forzado a una especie de... O sea, que les dejaban sin comer durante días y les pegaban y eso para que en cuanto tuvieran la mejor oportunidad de alimentarse, pues... Sí, jugaban con el instinto de los animales, que al final le estás entregando de alguna manera el alimento. Y aquí es la escena que decías, ya en los últimos momentos de su reinado, cuando estaba absolutamente enloquecido, que llegó a cometer pues, el asesinato incluso de su propio hijo. Su propio hijo, Iván también, que se llamaba como él, se cuenta que era la única persona que en vida de Iván, padre, tuvo las agallas de enfrentarse a él, porque, en fin, nadie se atrevía. Su hijo le había respetado hasta este momento de alguna manera, pero no pudo dejar pasar por alto uno de los crímenes que su padre
había cometido en una de esas noches de locura que se cuenta, que perdía la razón, que se ponía a aullar como un perro, que se paseaba por sus dominios desnudo, aullando, gritando, ladrando, en fin, totalmente ido. Hay que hacer un paréntesis diciendo que algunas de las investigaciones modernas creen que Iván sufría de sífilis desde joven y que los tratamientos de la época, que básicamente conllevaban el uso de mercurio, fue lo que le pudo provocar esa enfermedad mental supuesta. El caso es que durante una de estas noches encontró a la mujer, a su nuera embarazada de Iván hijo, por los aposentos, y bueno, que se perturbó de una manera exagerada y acabó por darle una paliza que la mujer perdió el niño. Fue la gota que colmó el vaso. Iván se enfrentó a su padre y fue cuando, en un arrebato de ira, también bastante documentado, cogió un bastón, golpeó a su hijo hasta la muerte, y ahí también se dice que de igual manera que vio, aunque sea momentáneamente, la luz, como Tamerlán vimos anteriormente, pues Iván recapacitó sobre lo que había hecho y sus últimos días los pasó encerrado, aislado, arrepintiéndose de haber dado muerte a su propio hijo, y nada, se cuenta que murió sobre un tablero de ajedrez, que era su juego favorito, en un ataque, pues quizá cerebral, o en fin, de alguna manera lo digo porque no fue en ningún momento, no pagó por sus crímenes. Y ya llegamos al último de los personajes, que es Lady Bathory, Sheriff Bathory, que bueno, este es el personaje del que más hemos tenido que desmitificar, porque Lady Bathory ya se ha convertido en la mitología, digamos, o en las creencias actuales de este tipo de gusto por la cultura más sangrienta, gótica, por así decirlo, siniestra, en un personaje totalmente legendario, un personaje que bueno, tiene que ver con el rol de las brujas, con que cometía sus crímenes porque buscaba con ello la eterna juventud. Eso realmente no hay documento histórico que lo acredite, con lo cual en el libro tampoco lo hemos plasmado así. Yo me he limitado a plasmar la información más rigurosa que he podido encontrar. Es evidente que cometió muchos crímenes. No parece probable que sean tantos como para considerarla como se le considera la asesina femenina en serie más prolífica de la historia. Quizás sí, pero ni mucho menos ascienden sus cifras a lo que en algunas fuentes se da por seguro, como son 500, 600 víctimas, en fin. Probablemente no fueron tantas, y solo fueron algunas decenas, que no son pocas. Y bueno, ni mucho menos buscaba con la eterna juventud, sino que nos encontramos en un momento de la época y en un lugar, en este siglo XVI, XVII, de la Hungría del momento, en el cual la aristocracia húngara era, a nivel europeo, la que peor se portaba con sus siervos. Hay casos, se sabe, de maltratos que, en fin, que estaban a la orden del día y que, en fin, que era algo totalmente cotidiano y habitual. Probablemente Bathory se cuenta que también tenía bastantes problemas de salud, quizás mentales, pero que de alguna manera conseguía paliar sus síntomas ejerciendo la violencia contra sus criadas. Lo que digo, es un personaje que hay que desmitificarlo bastante. Y por otro lado, lo que sí es cierto es que tenemos, para ejercer precisamente este trabajo de intentar desmitificar la figura de Bathory, con una de las documentaciones que yo considero más fidedignas a la hora de elaborar el estudio de la historia, que es la correspondencia de la época, las cartas y las misivas que se enviaban entre ellos. Hay mucha documentación de la época y precisamente referente a ella es esta ilustración, que si quieres contarla un poco. Bueno, esta es una sirvienta que Bathory quiso atar a una haya, ¿era? Sí, bueno, he utilizado ese árbol porque es
es los bosques que actualmente están alrededor de Cáxtice, que era el principal de los castillos de Bathory, solalleros, pero bueno. Bueno, pues en esta escena es una pobre muchacha que es castigada desnuda y untada en miel a estar toda una noche en la penumbra de la oscuridad, pero claro, esa miel atrae a todo tipo de insectos. Pues bueno, Sí, al final el objetivo de la tortura es que esos insectos acudan a la miel y empiecen a comerse la miel sin distinguir la piel a la piel de la pobre muchacha, que al final pues terminaría totalmente llena de llagas y sin poder siquiera sentarse, ¿no? Como digo, este tipo de actos, así como otros en los cuales se le vincula más con la brujería, porque ella se supone que lo que sí era bastante supersticiosa y tenía la creencia de que haciendo cierto tipo de hechizos, de ungüentos y demás, pues que se podían alcanzar ciertos objetivos y ciertos fines. Como digo, esa documentación de la correspondencia es numerosa y en su mayor parte se conserva la que se intercambiaba con su esposo, Francisco Nadasdy, que fue un noble que causó bastante revuelo en la época, porque también, al igual que por ejemplo Mildeguet, se convirtió en un paladín importante, era un valeroso guerrero y siempre estaba en la guerra, no estaba mucho tiempo en sus dominios, motivo por el cual tardaron hasta 10 años en conseguir un hijo, cosa bastante inusual en la época. Y bueno, esa correspondencia tan común y habitual entre ellos nos permite también tener bastantes detalles de actos como este. Y luego está esta otra, ya la última del libro. Esta es Pola enjaulada en una jaula, como veis, rodeada de pinchos, pero que en el interior también hay pinchos, lo que pasa que, bueno, hay... Sí, sí. Y bueno, y torturada por un enano. Sí, esta es la ilustración que parece más irreal, pero es totalmente cierta. Voy a dar unos cuantos datos sobre ella ya para terminar la charla, que es simplemente, por un lado, decir que... Bueno, voy a empezar diciendo, porque esto engloba a todo lo demás, que tenemos datos muy fidedignos por otro de los documentos más, de los que más podemos tirar a la hora de elaborar la historia, que es el del propio juicio de Lady Bathory, que se conserva porque se encontró siglos después por un monje que investigó las ruinas de un castillo en Hungría o en Eslovaquia, ya no sé en cuál de ellos fue, porque anteriormente toda esta zona pertenecía al reino de Hungría, hoy en día estamos hablando de países distintos, pero en esa zona limítrofe es donde tenía tantas residencias pues la familia Bathory y Nadasdy. En uno de ellos se encontró el juicio, la transcripción, el texto que, bueno, en el cual se daban todo tipo de detalles, incluso nombres como los que se utilizan en el libro, que hemos utilizado, pues porque, ya digo, son fidedignos y corroborados. Este personaje que tenemos aquí, este enano, también está documentado, tanto su participación como su ejecución por colaborar con Bathory en sus crímenes, y probablemente este Fizko, que era así como se llamaba, pues era uno de esos personajes que las familias nobles, como ya he dicho antes, utilizaban pues prácticamente para reírse de ellos. Todo aquel que tenía algún tipo de malformación, sobre todo física y tal, visible, era motivo de burla, los cogían para sus fiestas, para reírse de ellos, para vejarles, para hacerles todo tipo de burlas y en fin, de perrerías, ¿no? Y probablemente cuando él consiguió liberarse, bien porque lo liberaran, bien porque ya se aburrieron de él y pasaron a reírse de otro, pues acabó en los caminos donde probablemente ese círculo cercano de Bathory pues lo raptó y se lo llevó a una de sus residencias para que colaborara en estas torturas que practicaba la condesa, ¿no? Todos estos personajes, como digo, aparecen en los documentos del juicio. El círculo que rodeó a Bathory en sus crímenes era bastante amplio, bueno, no tan amplio realmente, porque al final se acabó reduciendo a 2 o 3
damas de confianza de ella, a este personaje y a algún otro que se encargaban de los raptos y demás. Y termino diciendo que aquí tenemos un ejemplo de por qué podemos de alguna manera corroborar que estas historias tan trágicas son ciertas. Pues en el caso de Bathory parece bastante claro. ¿Por qué? Porque el que se encargó de dirigir las investigaciones contra ella fue Georgi Durzo, que era su amante, su primo, digamos, un aristócrata de su misma familia. En fin, tenía todos los motivos a su favor para defenderla. Así lo hizo en un principio. Por todos los medios intentó desmentir las acusaciones que caían sobre ella, diciendo que solo estaban interesados en, de alguna manera, apartarla de sus dominios para hacerse con ellos, que eran muchos, era una de las familias más importantes del Reino de Hungría. Pero este personaje, este Durzo, tuvo que comerse sus palabras y terminar diciendo que no podía desmentirlo, sino que además lo corroboraba. Sus investigaciones pudieron confirmar que todo lo que se decía sobre ella era verdad, y terminó diciendo algo así como que, en fin, no te mereces... Sale en el libro las palabras supuestamente reales que le dedicó: no mereces vivir, verás tus últimos días en total oscuridad. Fue emparedada en una habitación, se le pasaba la comida por una pequeña compuerta, y bueno, y en uno de estos... en una de estas entregas de su comida, en el año 1614, vieron que el plato del día anterior estaba tal cual lo habían dejado, se asomaron un poco más y allí estaba Bathory muerta. Y con esto terminamos. Hemos hecho un repaso por todos los personajes y nada más. No sé si quieres, Marta, decir algo más en conjunto. Bueno, como habréis visto, todas las ilustraciones que os he ido pasando no concuerdan mucho con las diapositivas, porque tienes las ilustraciones del principio y bueno, estas son las que, claro, como hemos tenido cambios con la editorial por la presentación del libro y eso, pues bueno, que sepáis que si habéis visto algún cambio es porque hemos hecho correcciones. Pero bueno, por lo demás, ¿os han gustado las ilustraciones que os hemos ido pasando? Pues ya está, no añadimos nada más, que ya nos hemos pasado de tiempo. Muchas gracias por venir a nosotros. Muchas gracias.